Buenos días. El día de ayer leíamos justamente que el Señor nos conoce tan íntimamente que espera que nosotros nos derramemos delante de Él, le contemos cómo nos sentimos, le contemos nuestras frustraciones, le contemos nuestras impotencias. Y hay otra cosa que también el Señor conoce de nosotros y también quiere que lo rindamos a sus pies. Y es esa ansia que a veces tenemos de sobresalir, de tener un nombre, de que nos reconozcan. Y como humanos es una característica bastante normal. A veces no es suficiente con un título, necesitamos 2, 3, 4. Y dejamos aparte las prioridades solamente por tener un reconocimiento humano. Pero este mismo texto que leíamos ayer termina diciendo que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Porque es que la iglesia no es ajena de esto. Nosotros mismos hemos vivido ese celo y quizás el desprecio de algunos creyentes porque piensan que uno quiere sobresalir por encima de ellos. Y aunque nuestra oración constante delante de Dios es que Él nos libre de buscar esa exaltación personal, que no es malo estudiar, que no es malo tener un puesto, tener un título, un buen puesto, ser gerente, eso no es malo. Lo malo está en nuestro corazón. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra motivación? Y a veces queremos sobresalir por encima de los demás y quizás servimos al Señor en la iglesia solamente para que los demás nos aplaudan y nos vean. Quizás a veces solamente hacemos ciertas cosas diciendo que es para el Señor, solamente para justificarnos y alimentar ese orgullo. Pero en lo íntimo y en lo secreto el Señor nos conoce tan bien y Él sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. A lo largo de los evangelios se nos dice que el Señor Jesús conocía los corazones y sabía por qué estaban los fariseos, por ejemplo, diciendo algo. O los discípulos. Al mismo Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tienes una motivación equivocada. Y ese Pedro después pudo predicar a muchos y ser útil para el Señor, pero tuvo que ser humillado. Y ese ego tuvo que ser quitado delante de un Dios que todo lo sabe y a los pies de ese Jesús amoroso que con tanta sencillez y tanta humildad le hizo reconocer a Pedro su problema. De la misma manera, nosotros delante de Dios estamos desnudos. Él nos conoce perfectamente y Él quiere que en soledad, que en privado, rindamos nuestro orgullo también a Él. Si es necesario ser exaltados, el Señor lo va a hacer. Él va a dar gracia y cuando Él dé esa gracia ya no nos va a importar porque la hemos rendido completamente al Señor. Hay muchos más textos que hablan de esto en la palabra de Dios, como por ejemplo 1 de Pedro 5. Pero lo que quiero que hoy medites es que el Señor te conoce perfectamente y conoce esa parte también de querer sobresalir. Y el Señor sabe cuándo debe hacernos sobresalir. Para su gloria será cuando nosotros nos veamos pequeños realmente delante de un Dios que todo lo sabe. Que Dios te bendiga en este día.